Además, aumentamos la ayuda económica, triplicando la asignación provincial por embarazo. Ahora te otorgamos 10.000 pesos por trimestre de gestación en lugar del monto único anterior. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Sumate a la campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y poliomielitis. Se aplican dosis de la vacuna triple viral a niños y niñas desde los 13 meses hasta los 4 años. Acércate a cualquier dispensario o centro de salud municipal de lunes a viernes en sus horarios habituales de atención. No te olvides de la libreta de salud. Vacunate. Tenés tiempo hasta el 13 de noviembre. Todas las vacunas son importantes. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. GPS de Noticias. Cinco de la tarde con 38 minutos en todo el territorio nacional. Y en el día de ayer, como lo hablábamos previamente, elecciones en Brasil, Lula ganó por 5 puntos a Bolsonaro, algo que se preveía mediante encuestas. Lo que no se preveía era que finalmente se llegue a una segunda vuelta, como efectivamente va a terminar sucediendo. Nosotros ahora estamos en contacto con Caio Magnanelli, él es consultor y analista político, y entramos en contacto con él para que nos ayude a comprender un poco qué va a pasar de cara al próximo 30 de octubre en Brasil. Buenas tardes, Caio, ¿cómo estás? Nahuel te saluda. Buenas tardes, Nahuel. Buenas tardes a los oyentes de la Gospel. Es un gusto estar acá con ustedes, poder hablar un poquito de lo que pasamos en esta jornada electoral. Antes que nada, bueno, agradecerte también por estar ahí del otro lado en este momento, con este contacto con nosotros. Y bueno, en definitiva, poder consultarte, ¿no? Si causó sorpresa lo sucedido en las elecciones de ayer, ¿qué se ve de cara a la segunda vuelta? Y si Bolsonaro, bueno, aún tiene chances de ganar, efectivamente. Bueno, vamos del último para primero. Sí, Bolsonaro tiene chance de ganar aún. Lo que quiero agradecer a ustedes, en verdad, por tenerme en cuenta aquí y contarles que la jornada electoral la vivimos de una manera bastante intensa desde un evento que promocionamos a partir de una organización llamada Worldwide Elections. En viernes tuvimos la oportunidad de conocer la estructura de la justicia electoral, conocer la estructura de un candidato a senador que nos encontró, que fue justo el senador que organizó la cancha, el binomio Alckmin-Lula. Después de esto tuvimos la oportunidad de escuchar varios analistas, gente de los medios que explicó cómo han hecho su cobertura, encuestadores, consultores que participaron de campaña, en fin, como todo un análisis se hizo, todo un contenido se entregó a los participantes, y domingo tuvimos la grata oportunidad de encontrar el candidato Lula, el expresidente, y que él nos salude, y al final del día la oportunidad de acompañar en un cóctel lo que fue la votación. Así que en estos 3 días estuvimos ahí con un grupo de gente de República Dominicana, de Guatemala, diputados incluso desde este país, diputados argentinos, gente de Ecuador, de México, vino gente de toda América Latina para conocer las elecciones brasileñas. Y de ahí tenemos algunas conclusiones interesantes y claro, algunos cuestionamientos muy interesantes. Primero que de hecho la perspectiva era esa, ¿no? De que Lula sería el victorioso en el victorioso de la primera vuelta, pero no lograría de hecho llegar a cerrar la contienda en la primera vuelta. Había una opción, había una posibilidad de esto pasarse, pero era una posibilidad aún no tan fuerte cuanto la posibilidad de que se suceda una segunda vuelta. Mismo así, hay un favoritismo de Lula.
Y lo que se cuestiona es justamente por qué Bolsonaro tuvo un crecimiento tan grande en relación a las encuestas. Y es interesante ver que no son que las encuestas se equivocan, ¿no? Se equivocan un poco los que quieren traer informaciones para vender noticias. Por ejemplo, un diario que sacó los indecisos y sacó los que dijeron que era blanco y nulo para hacer el conteo como votos válidos, como nosotros hacemos al final de la votación. Pero ¿qué pasa? Cuando se hace este conteo, el número del muestreo se agranda. Entonces parecería, de hecho, que Lula podría de verdad cerrar en primera vuelta. El tema principal es que tuvimos muchos, estamos hablando ahí de 5% por lo menos, de electores que no querían declarar sus votos y acaban votando en Bolsonaro. Entonces, si hacemos las cuentas bien, lo que las encuestas enseñan, básicamente que sale de la margen de error, era el tema de Bolsonaro subir mucho. ¿Y por qué subió? Porque hay toda una campaña de rechazo a las encuestadoras, primero, por parte del propio Bolsonaro. Entonces su público no quiere hablar con las encuestadoras. Y segundo, lo que podríamos decir que hay una cierta vergüenza por la violencia que tiene el grupo más aguerrido a Bolsonaro en relación a sus adversarios. Y esta violencia es un poco embarazante, es un poco envergüenzante, como genera vergüenza a la gente decir voy a votar por Bolsonaro y ser cuestionada, pero viste lo que están haciendo, vos también sos un loquito. Así que esto se queda ahí como lo que llamamos de espiral del silencio. Entonces tenemos ahí un complejo juego sociológico que explica un poquito por qué de hecho miramos Bolsonaro tan cerca de Lula en los resultados. Digamos entonces que el votante que no participaba de las encuestas, o bien que decían que iban a votar en blanco nulo, a la hora de ir a las urnas, finalmente se inclinaban en su mayoría por Bolsonaro. ¿Hay cierto temor de parte de la ciudadanía, de una porción de la ciudadanía con respecto a Bolsonaro y a su gente, a la gente que lo rodea? Sí, no, es que, mira, no sé si ustedes, les comparto, es que tuvimos 3 casos de asesinato y un caso de ataque violento, por lo menos que fueron noticiadas a nivel país. Se mató un dirigente del PT en Foz de Iguazú y fue un señor declaradamente bolsonarista. Se mató un colega conocidos, se mataron como uno era bolsonarista y le acuchilló un conocido petista, que del Partido de los Trabajadores, ¿no? Que defiende a Lula. El otro fue un señor que atacó a una concejala, era un señor que ya le acosaba en las redes sociales, y atacó a la concejala, chocando su coche en contra del coche de la concejala, que estaba haciendo campaña para su diputado. Y en la fuga, este señor murió porque se accidentó en el coche. Pero en verdad que, en fin, él intentó matar a la concejala. Y por fin, en una semana antes de las elecciones, ahora, como la semana anterior, un señor entra en un bar y pregunta ¿quién vota en Lula? Y un señor que estaba sentado en el balcón dice, en el balcón dice yo voto en Lula. Y este que llegó malintencionado le acuchilló el votante de Lula y entregase a la policía y decía yo soy bolsonarista. Entonces, para que veas como estos casos repercutieron a nivel nacional y nosotros nunca vivimos una violencia política en este nivel. La violencia política es algo normal, pero en los momentos más locales, entre contiendas de diputados o entre contiendas municipales, alcaldía, concejales. Pero en este nivel nunca vivimos, quiero decir, nunca se salió a la calle para matar solo porque se vota en otro presidente. Si fuera por una cuestión de local, sí ya se pasó, pero en este caso es algo bastante raro y chocó mucho el país. Por eso hay lo que llamamos de voto envergüenzado, la gente, y esto ya se pasó. Yo te doy un ejemplo antiguo incluso, 1985, alcaldía de São Paulo, la disputa de Cardoso en contra de Jânio. Las encuestas daban que Cardoso ganaba y Jânio Quadros, el expresidente, ganó la alcaldía. ¿Y por qué? Porque la gente
tenía vergüenza de decir que iba a votar en el expresidente, que era una persona retrógrada, conservadora, y no querían manifestar este voto y preferían o decir que no iban a votar o decir que iban mismo a votar el propio Cardoso, que era la figura de la época. Y al final de la cuenta Cardoso pierde. Entonces este fenómeno es un fenómeno que se sucede, es normal, en verdad, en muchos otros casos. Claro, pero con un grado de violencia muy particular. Lo que está sucediendo ahora es tremendo lo que contás, Caio. Ahora, tienen una segunda vuelta que se viene en Brasil. ¿Cómo se imaginan el proceso de campaña de cara a esta segunda vuelta? ¿Va a ser todavía todo mucho más violento? Bueno, te cuento que sí, lo que se espera es algo bastante violento. La militancia del Partido de los Trabajadores, la gente que está haciendo la campaña de Lula, no perdió un poco, o por lo menos están felices porque llegaron al final, y claro, el conteo empieza por el centro hacia la periferia. Entonces lo que pasa es que Bolsonaro empieza y termina Lula en primero, Bolsonaro empieza en primero y termina Lula en primero, y esto obviamente dejó a la gente por lo menos con algún sabor de satisfechos, pero al mismo tiempo están cansados, ¿no? Porque lo que se promete es justamente esto. La campaña, desde la campaña de Bolsonaro, ya tiene una nota de que su organización estratégica está imaginando construir una narrativa de ataque para sacar votos de Lula. Entonces quieren intentar buscar votos entre los que votaron en Lula en la primera vuelta. Y el caso de la campaña de Lula, ya se anunció que se está moviendo para buscar apoyos, incluso con una pieza, digamos, de campaña bastante esquizofrénica, que es la carta a los conservadores. Entonces, ahí estamos básicamente. Lula aún tiene algunas cosas interesantes para intentar usar, que es básicamente acercarse a Simone Tebet, porque Simone dijo, que fue el tercer puesto, dijo que no va a quedarse omisa en este momento de la segunda vuelta. Entonces, ella se va a posicionar. Ya Ciro Gómez, no logré revisar aún si hay alguna noticia sobre él en especial, pero de Ciro esperamos de hecho que Ciro vuelva a viajar para no exponerse a tener que tomar una decisión o manifestarse en la segunda vuelta. Y ahí Ciro se convirtió en una broma, es un chiste, porque Ciro ya se fue a París en 2014, cuando llegó en tercer puesto, para no manifestar el apoyo a Dilma. Se fue a París en 2018 para no manifestar el apoyo a Haddad, y lo que esperamos es que de hecho envíe una nota desde abajo de la Torre Eiffel diciendo a quién va a apoyar, porque es más o menos esto, como esperamos de hecho que Ciro salga del país nuevamente. Entonces, este es el escenario para la segunda vuelta. En el caso de Bolsonaro podría buscar alguna especie de construcción política, pero su discurso es un discurso más impactante y violento. Su estrategia está basada en atacar y recalcar el tema de la corrupción en el gobierno de Lula, y Lula hasta ahora sigue buscando el otro eje de manejo político, de acercar muchos partidos, de enseñar un espacio de coalición, e incluso para intentar calmar la gente que podría venir a influir financieramente incluso en la campaña de Bolsonaro. Bien, quiero poner un hipotético escenario que quizá pueda ser real, ¿no? Porque más allá de este triunfo en primera vuelta por parte de Lula, y si se confirma, y acá vendría el escenario hipotético, este resultado en la segunda vuelta, con estos números igualmente preocupa el fortalecimiento de Bolsonaro en la legislatura nacional. Es decir, ¿cómo puede impactar, ¿no?, esto en las políticas públicas que se llevarían adelante? Sí, es simpático, porque de hecho más temprano una amiga de Venezuela, Laura Castellano, me llamó, que participó de CNN en su momento, hoy es locutora allá, también me llamó y me decía justo esto: mira, y el Senado, sí, el Senado de hecho
tiene una tendencia más acerca de Bolsonaro, pero primero lo que tenemos de revisar es cada uno de estos senadores, porque algunos de estos senadores son bastante cambiantes y en el Senado ni siempre las cosas se votan en bloque. Y cuando revisamos, y esto yo recién reviso los datos, cuando revisamos los datos de la Cámara Baja, porque Brasil es igual a Argentina, ¿no? Tenemos Senado y tenemos Cámara, ¿no? Entonces tenemos Cámara Alta, Cámara Baja. E incluso el sistema es más o menos parecido en el sentido de que cada unidad de la federación tiene 3 senadores acá en Brasil. La única diferencia es básicamente que nosotros renovamos, son 8 años de mandato y hacemos renovación 2/3, 1/3. Entonces en este año fue la renovación de 1/3. Con esta renovación de 1/3, de hecho, parece que el Senado está más cerca de Bolsonaro. Primer punto, Bolsonaro no es liderazgo suficiente para tener un bloque de acción adentro del Congreso. Él va a tener, en especial del Senado, él va a tener estos tipos si él gana las elecciones. Si él pierde las elecciones, de hecho la figura de Bolsonaro posiblemente se va a anular y va a salir de la historia política como una figura pésima, porque sus propios aliados le van a tumbar. Esto es una cosa bastante clara por la falta misma del manejo político que Bolsonaro vive. Del caso de Lula es que cuando Lula entre en el gobierno, algunas de esas piezas del Senado pueden venir a apoyar a Lula, porque incluso ya estuvieron más cerca de Lula. Te dijo un nombre, Wellington del Mato Grosso del Sur, es un senador actual, se reeligió y es una persona que tiene alguna interlocución, entre otros que están en este listado que se dice bolsonarista. Los más bolsonaristas son básicamente Damares, que esta de hecho es una orgánica verdad, como que reproduce incluso el propio discurso retrógrado de Bolsonaro, y el Marcos Pontes, que fue astronauta en el tiempo de Lula, en verdad. Entonces Marcos Pontes puede ser que sea Marcos y Damares los que más de hecho signan este tema del bolsonarismo. Ahora en la Cámara Baja el PT creció casi por ahí por unos 80%. Entonces el PT casi que dobló su bancada en el Congreso, y no solo el PT, pero muchos partidos de izquierda, algunos partidos de izquierda importantes, también tuvieron un crecimiento importante en la Cámara Baja. Así que si por un lado el Senado puede ser difícil, y en el caso que Lula gane las elecciones, por lo menos la Cámara Baja va a ser más tranquila para la gobernación de Lula. Y ahí tenemos obviamente este equilibrio de poder y estos instrumentos de equilibrio. Esto imaginando, claro, un gobierno de Lula. Ahora, imaginando un gobierno de Bolsonaro, Bolsonaro va a tener el problema inverso, ¿no? Va a tener el problema en la Cámara Baja, pero va a ser más fácil en la Cámara Alta. Bien, Caio, te quiero agradecer por este contacto que nos otorgaste acá en GPS de Noticias y que nos ayudes también un poco a entender qué es lo que está sucediendo en Brasil con respecto a estas elecciones presidenciales y sobre todo de cara al futuro, ¿no? Porque en definitiva hay línea directa con Argentina. Lo que suceda en Brasil nos repercute también acá a los argentinos. Así que muchísimas gracias. No, yo que agradezco la oportunidad de poder compartir un poco de lo que vivimos acá, principalmente en esta jornada del Brasil Election Tour. Te agradezco muchísimo por tenerme en consideración y ojalá podamos hablar más en el futuro próximo. Seguramente que sí. Un gran saludo, Caio. Saludos a todos. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. Ahí estaba Caio Magnanelli, consultor y analista político. Bueno, estuvimos dialogando con él sobre las elecciones sucedidas ayer, sobre hipotéticos escenarios de cara al futuro luego de la segunda vuelta que se vendrá para el 30 de octubre en las elecciones en Brasil. 102.9